esa época estábamos hablando de una Apple 512, ¿okay? La chiquitita esa que no tenía disco duro ni siquiera. Cuando yo veo las tecnologías, yo digo, esto tiene un potencial, pero la adopción, lo que hemos visto es una adopción lenta. Tienes que meter la inteligencia artificial en la estrategia de tu empresa. ¿Alguien tiene una estrategia de Internet? No. La Internet está metida dentro de la estrategia de la empresa. Excelente. Yo he visto canales de YouTube que te enseña cómo tú decirle a una chica si quieres tener una cita contigo. ¿Qué significa eso? Que el nivel obviamente de soledad y comienzas a entrar en un loop. Es la tecnología que está por detrás de las redes sociales para ser adictiva. Ya comienza a haber un rechazo. Cosa que a mí me parece positivo. Como todo es un pen. Entonces, oye, es maravilloso la inteligencia artificial, me hace los gráficos, me hace todo. Ahora la gente está comenzando a valorar más lo real, lo natural. ¿Cómo sé que no lo entendiste? Los tierraplanistas. ¿Okay? Sí. O sea, entonces, ahorita estamos pasando con la inteligencia artificial de la era del conocimiento a la era del entendimiento. Muy, pero muy bienvenidos a Emprendedores Argentinos, el espacio donde conocemos las historias reales de aquellas personas que se animan a emprender en la Argentina y por ende a construir futuro. Soy Bárbara Cabo y junto a un grupo de profesionales vamos a estar entrevistando a las voces más destacadas del mundo empresarial, emprendedor y de liderazgo del país. Me acompaña un grupo de profesionales excelente. A mi izquierda, la señorita María Lapadula, el señor Albano Piacenza y el señor creador de King of the Congo, Matías Palermo. Como les decimos siempre, también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Emprendedores Argentinos. Antes de seguir, les queremos contar algo que para nosotros es clave. Emprender también es cuidar cómo trabajamos absolutamente todos los días. Flowin diseña espacios pensados para enfocarte, rendir mejor y bancar las horas reales de trabajo. Porque cuando el cuerpo está bien, las ideas fluyen. Flowin acompaña a los emprendedores argentinos. Nuestro invitado empezó a hablar de inteligencia artificial cuando todavía no era una moda. Construyó empresas, atravesó distintas etapas de la tecnología y terminó convirtiéndose en uno de los grandes socios estratégicos de Google Cloud en América Latina. Hoy trabaja con compañías que buscan usar la inteligencia artificial, la nube y la tecnología para competir mejor en la economía digital. En su paso por Argentina nos enorgullece tener al señor Enrique Camacho. ¿Cómo andás, Enrique? Fenomenal. De Buenos Aires para mí es, no te voy a decir una segunda casa, pero es una ciudad a la cual llevo desde el año 85, 86, cuando estaba estudiando en los Estados Unidos un posgrado. Mi grupo de estudio eran todos argentinos. Yo era el único no argentino. Le contamos a la gente del otro lado que está escuchando que llegaste ayer de Miami. Sí. Y a partir del año 89, mi vínculo con Argentina ha sido, pero increíble. Y bueno, ya te contaré y hablaremos. Y vengo, yo creo que 3-4 veces al año. Y cuando abrí la empresa aquí en Argentina, me vine de hecho 3 meses completo y me traje a mi familia, todo para poder estar tranquilo. Bueno, Argentina para mí es un placer para nosotros tenerte acá y sabemos que vas de país en país, así que estés acá en Emprendedores Argentinos, de verdad, primero y principal, agradecerte, es un lujo tenerte. Y para mí un honor. Y hablar realmente de cosas que están pasando en este preciso instante mientras cada uno está siguiendo su vida. ¿Vos viste en la inteligencia artificial algo ya en otra época cuando ni siquiera se hablaba de esto? En el año 88. Contanos un poco cómo nace esa pasión primero y principal por la inteligencia artificial y en qué estamos de repente los argentinos, ¿no? Pues si vamos a nivel global, ¿en qué estamos atrasados? Bueno, mira, primero, en el año 88 estaba yo todavía en la facultad, último año de facultad, y en esa época se comenzaba a hablar de algo que se llamaban sistemas expertos. Sistemas expertos era básicamente cómo sacar el conocimiento de un experto, valga la redundancia de las palabras, y cómo los programamos, cómo lo ponemos en un computador para que emule lo más que pueda el experto. Pero en esa época estábamos hablando de una Apple 512, una Mac, ¿okay? La chiquitita esa que no tenía disco duro ni siquiera. O sea, las capacidades de cómputo eran muy, muy, muy bajas. Entonces yo comencé a interesarme
con mi compañero de tesis en ese momento, en esa tecnología, y comenzamos a estudiar, en esa época era bastante nerd porque había que estudiar que si lógica difusa, que si, qué sé yo, las redes neurales en ese momento eran unos modelos matemáticos y después había unas ecuaciones diferenciales que ver, todo ese tipo y ahí comenzamos. Y de hecho, nuestra tesis de grado fue un sistema experto que básicamente aprobaba créditos para un banco. De ahí comenzó. Y de ahí, pues, yo me mantuve con la tecnología y después como que la inteligencia artificial se borró, ¿no? O sea, desapareció del mercado. Y a raíz después de la nube, de las redes sociales, comienza a haber muchísima data, muchísima información y de ahí comienza a resurgir otra vez la inteligencia artificial y resurgimos nosotros o sea, mi esposa me dice que tuve que esperar 36 años para ponerme de moda otra vez con todas las charlas de inteligencia artificial y de ahí viene. Y Argentina, para nosotros, no solamente desde el punto de vista de inteligencia artificial, sino desde el punto de vista de tecnología, es uno de los países, a mí que me toca ver de México hasta Argentina, es uno de los países más avanzados y que más adopta y que más rápido adopta tecnología. De hecho, de los unicornios latinoamericanos, la mitad de los unicornios latinoamericanos son argentinos. El nivel profesional que vemos en las empresas que son clientes de nosotros son top, se comparan al mismo nivel que cualquier empresa en los Estados Unidos. O sea, y es un placer, de hecho, trabajar con los profesionales argentinos. O sea que te puedo decir que yo no veo ningún tipo de retraso, ni por el contrario, veo bastante adopción, una adopción muy inteligente. Porque estamos bien, digamos. No. Y de hecho, para mí, el concepto es una adopción inteligente de la tecnología es importante, ¿no? Porque la tecnología es muy efervescente, que comienza un boom y es como una cerveza o como un Alka-Seltzer que sube y después se baja. Y aquí ya tiene mucha experiencia en adopción de nuevas tecnologías, las adoptan de la manera correcta, adecuada y por eso es que salen, pues obviamente, los unicornios y todas las empresas argentinas que han estado. Enrique, perdón, en relación a esto, a la efervescencia y quiero ir al momento ese donde vos fuiste un pionero en eso. ¿Te pasó que vos ya notabas el potencial que tenía esto? ¿Te sentiste como esa especie en las películas científico loco que hablaba de lo que iba a pasar y nadie te daba bola? ¿O no pensaste que iba a pasar lo que pasó? Mira, las dos cosas, dependiendo del momento. Yo tenía, 19 a 20 años cuando comencé con eso. Entonces, yo no tenía, obviamente, ni la madurez ni la experiencia para saber. Simplemente yo veía que me llamaban para dar incluso hasta presentaciones. Yo daba presentaciones y yo pensaba que estaba dando una clase en la universidad y la gente no entendía de lo que yo estaba hablando. Yo daba muy mal las presentaciones, no sabía. O sea, hasta que, bueno, después tuve un señor que me ayudó y me dijo, mira, comienza a ver stand-up comedies y comienza a dar tus presentaciones estilo stand-up comedy, porque de verdad que no estás dando una clase en la facultad. Pero sí, obviamente comencé a ver, aquí hay algo, esto está interesante, y tú comienzas como que imaginarte un potencial. Y por la falta de experiencia, yo pensaba, esto va a explotar y la gente... Y pasaron 30 años hasta que realmente estamos comenzando a explotar. Lo mismo cuando yo comencé con la nube de cómputo en el año 2006, todavía no pasaba nada, pero nosotros comenzamos. De hecho, la primera persona de Google que yo contacté fue aquí en Buenos Aires. Por eso te digo que mi link con Argentina viene, que un amigo me dice, yo conozco a una persona de Google, un americano que es el primer empleado de Google Corporate para Latinoamérica, y estaba aquí en un americano, creo que tenía una esposa argentina, por eso decidió venirse para acá para abrir, y yo agarré mi avión, me vine para acá, me reuní con él. Y 2 años después, yo creo que fuimos el segundo partner a nivel mundial que firmó con Google gracias a mi viaje para Buenos Aires. Y 20 años después es que la nube de cómputo ya se ve... O sea, cuando yo veo las tecnologías, yo digo, esto tiene un potencial y uno se emociona y dice, esto lo va a agarrar todo el mundo. Pero la adopción, lo que hemos visto es una adopción lenta, paulatina, y comienzan después a salir pues, muchas cosas. Son curvas que uno a veces se emociona como tecnólogo, pero sí, hay que aprender que hay un montón de otros factores también. Entonces, probablemente la emoción en aquel momento, en el año 89, 88, 90, de ver esta tecnología que venía subiendo y después, de hecho...
desapareció por 30 años, ¿no? Wow. Por Pero 20 desaparece por la falta, digo, de redes sociales, porque No, viste que vos decís que vuelve y vuelve Claro. a tener ese nivel de No, efervescencia. desaparece porque la tecnología en la que estaba basada en el año 88-89 estaba basado en cómo yo tengo que aprender y entender cómo la gente piensa. Ok. En esa época, porque no había capacidad de cómputo, las computadoritas eran Sí. o sea, Sí, otra cosa. otra cosa. Entonces, yo tengo, ¿y cómo emulo cómo la gente piensa? Y era muy difícil. Y de hecho, se quedó como decimos en mi tierra, en el aparato, no terminó de salir esa. Cuando viene la nube y vienen las redes sociales, lo que comienza a ocurrir es que se comienzan a cargar datos de manera masiva en la internet, en el mundo, de una manera absurda desde el punto de vista de cantidad. Y entonces ahí es donde comienza, de hecho comienza uno de los, el que inventó el modelo ahorita de los LLM fue Google, y comienza todo básicamente con el Google Translate. Entonces la gente comenzaba a ver cómo, o sea, tú le ponías en español, en castellano, en inglés y te lo traducía, y eso fue mejorando. Pero ¿cómo comienza a mejorar? Básicamente comienza a ver toda la data que está en internet y comienza a crear modelos probabilísticos. Entonces comienzan a basar, tenemos mucha data. Entonces la inteligencia artificial que hoy tenemos no se basa en cómo el ser humano piensa, sino en probabilidades, en las probabilidades. Si yo me leo todos los libros del mundo y veo toda la información que está en internet, puedo crear básicamente un modelo de probabilidades, cuál es la siguiente palabra dependiendo de lo que tú me preguntas. Lo que etcétera. no quiere decir que entonces sea 100%, por lo menos al menos hoy, certero. No, de hecho, no lo es. Y ahí viene un punto, lo que acabas de decir es importantísimo. La inteligencia artificial es probabilística hoy en día. Y como es probabilística, a la hora de adoptarlo en una empresa, y eso es algo que aprendimos con sangre, porque tuvimos ciertos problemas con algunos clientes, en las empresas están muy acostumbrados a, yo te doy un ERP, un sistema de contabilidad, y el resultado de ese ERP me dice, vendiste 80 millones de pesos hoy. Yo creo en ese número y yo lo pongo en los reportes y los trabajo. Y si a mí como empleado me dicen, ese reporte está malo, bueno, pero me lo dio el sistema de contabilidad. Ahora, ahora yo comienzo a utilizar herramientas de inteligencia artificial que ya sabemos que alucinan, que ya sabemos todo. Entonces ahora yo le tengo que decir a la gente que trabaja conmigo, tú no puedes creer en el sistema que yo te voy a entregar. Tú tienes que... Eso es tremendo, digo, la mayoría de la gente ha usado, o no, bueno, no la mayoría, muchos hemos usado herramientas de inteligencia artificial. Y hay algo que es muy llamativo cuando uno hace uso, es que no hay el más mínimo, la más mínima muestra cuando se equivoca. O sea, te miente diciéndote algo como, esto es así. Y cuando vos decís, che, pero está mal, tenés razón, discúlpame, esto es así. Pero, o sea, si vos no vas al chequeo, entraste como un caballo con lo que te dice. Sí. Y de hecho yo creo que ya está bastante digerido a nivel mundial de que tenemos que tener criterio de los resultados de que nos da la inteligencia artificial. Ya antes no creía todo, bueno, escucharon unas barbaridades increíbles. Ya no, ya la gente sabe que no puede creer 100%, pero tienes que tener cuidado. Sí, y también no se ha ido modificando eso, porque yo también uso mucho el ChatGPT y me ha pasado que hasta una vez yo me había creado uno para preguntarle que me recomendara libros y me contó el final de un libro. Y le digo, ¿me contaste el final? No, me decía, no, me equivoqué, o sea, en realidad no, me manipulaba, le digo, me peleaba, le decía, pero me lo contaste, asumilo, decime. Y me dice, sí, perdón, te arruiné el libro, no sé qué. Creo que también la IA va adaptándose Total. a las necesidades, y ahora si vos le decís, pero no me mientas, prefiero que me digas que no sabes, te suele responder así, ¿no? Sí, ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. O sea, todos los modelos comienzan como que a ponerle lo que llaman las barras de seguridad, de contención, para guiarlos, para trabajarlos. Pero igual, una de las cosas que yo hablo con nuestros clientes es, tú igual tienes que ahora... Chequear. No solamente chequear, ahora, ¿cuáles son las implicaciones desde el punto de vista legal de que tú estés utilizando herramientas de inteligencia artificial? Uno, para tus empleados, otro, para tus empleados. Ahora le tienes que decir, mira, yo te voy a dar unas herramientas, pero tú no puedes creer en la herramienta. Tú todavía tienes que tener criterio, tienes que verificar que eso
Tú antes no le decías, mira, no creas en el resultado del sistema de Exacto. contabilidad, ahí hay un cambio. Y ahora para el cliente también. Yo digo, mira, yo te voy a desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial, pero me tienes que aceptar un porcentaje de error, no es perfecto. ¿Querés contar qué hacen con tu empresa para poner en contexto a los Claro. oyentes? Mira, nosotros, la empresa se llama eSource Capital, ¿okay? El nombre es muy financiero, de hecho comenzamos siendo una fintech hace 20 años y después una fintech orientada básicamente a ayudar a financiar a empresas de tecnología. Después un cliente nos pone en contacto con Google, ¿okay? Y comenzamos a conversar con ellos y comenzamos en base a experiencia, algunos clientes, a trabajar cada vez más con ellos. En el 2008 ya teníamos varios proyectos, fuimos uno de los primeros partners de ellos y comenzamos a crecer, comenzamos a montarnos, a vender Google Workspace, correos electrónicos y después GCP, después y inteligencia artificial que venía en todo el modelo. Básicamente, nosotros nos dedicamos a ayudar a empresas a adoptar tecnologías disruptivas. En los años 2006, la tecnología disruptiva era el cloud. ¿Okay? Y ahora la tecnología disruptiva es la inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos más de 2.500 clientes en toda Latinoamérica que son recurrentes, que nos compraron cloud, que adoptaron cloud, pero ahora cualquier persona que adoptó cloud y tiene las herramientas de Google de correo electrónico y de documentación, etcétera, tiene ya embebido la inteligencia artificial. Entonces estamos como que nos montamos en el mismo barco, ahora tenemos que ayudar al cliente a adoptar inteligencia artificial. Nuestro objetivo y nuestra misión es ayudar a las empresas a adoptar las tecnologías. Y hoy decías que habías tenido problemas con algunos clientes o con algunas empresas. ¿Te han pedido así cosas como muy locas? Lo digo pensando por ahí en las como en las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿no? No, realmente cosas muy locas no. O sea, las personas en las empresas, los profesionales en las empresas leen y están, las que nos han tocado a nosotros, están bastante al tanto. Lo que sí, en donde falla todo el mundo siempre es en los detalles. Por ejemplo, hicimos un sistema de análisis de pagos para una empresa de logística, que llegaban los camiones, el camionero tenía que pagar desde su móvil, entonces nos mandaran el email y nosotros veíamos eso, verificábamos en el banco y le decíamos sí, despachen de manera automática. Tuvimos un 3% de error. Ese 3% de error o sea, era bajísimo para el error humano que ellos cometían, pero la expectativa era que fuera fuese cero. Que fuera cero. 100% No iba a haber perfecto. error. Claro, entonces ahí es donde comenzamos a tener problemas y ahí nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a educar a nuestros clientes sobre esta tecnología que es probabilística. Y ese detalle Cambia todo. Cambia todo porque ahora tengo que cambiar los contratos con los clientes y con mis proveedores. Nosotros tenemos empresas que nos proveen marketing digital y obviamente utilizan inteligencia artificial. Yo les tengo que decir, mira, tú puedes utilizar inteligencia artificial para hacer el delivery de los servicios que yo te estoy adquiriendo, pero tienen que ser pagados para que no entregues mi información gratis a otra gente. Y lo otro, tú tienes todavía la responsabilidad de verificar esa información antes de entregármela a mí. Entonces, esos son ya cláusulas en contratos que nosotros estamos poniendo y le estamos diciendo a nuestros clientes, colóquenlas también, Claro, para que se protejan ustedes Exacto. con los proveedores, pero también ustedes le creen las expectativas correctas a su cliente. Es que hoy hay como un vacío legal en todo esto, o sea, porque en realidad no está Gigantesco. regulado, todas las empresas estas de IA están absorbiendo un montón de información de todos nosotros, de todas las empresas, y si no limitamos hasta dónde, uno le entrega todo. Totalmente. Y no solamente eso, ahorita que hay un boom de empresas de inteligencia artificial. De hecho, Sí. y tenemos que tener mucho cuidado porque es como una carrera por el dinero. Pero cuando te digo, fíjate, en los Estados Unidos, el año pasado, el crecimiento del PIB en los Estados Unidos fue 4%. De ese 4%, 3 puntos, o sea, el 75% del crecimiento de los Estados Unidos fue solamente inversión en data centers y en inteligencia artificial de todo. O sea, básicamente el PIB de los Estados Unidos estuvo plano si no hubiese sido por la inversión de inteligencia artificial de los grandes en inteligencia artificial, lo cual en mi opinión es peligrosísimo. Sí. El lanzamiento ahorita de SpaceX, que todo el mundo, o sea, a mí
me alerta muchísimo. Yo me leí el documento con el que más del 90% de los ingresos de SpaceX vienen de inteligencia artificial, no de lanzamiento de. Entonces me dice, pero ya va, pero SpaceX es entonces lo que están lanzando, lo que van a hacer el IPO es una compañía de cohetes, de cuestión. Realmente no, porque ¿qué pasó? Ellos en SpaceX compraron la empresa de IA de Elon Musk, la absorbieron, y ahora eso es lo que están poniendo en la cuestión. Entonces es muy peligroso ahora que viene con un IPO, porque generalmente con las tecnologías siempre viene un boom grande y después una decepción. Cuando decimos igualmente que es peligroso, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué hacemos referencia exactamente para que el común denominador de los que no estamos tan metidos entendamos? Crea unas expectativas falsas, ¿okay? de que vamos a llegar por ejemplo, nos van a controlar, la inteligencia artificial nos va a controlar. Depende de nosotros. Si yo hablo yo le hago caso a toda la inteligencia artificial, sí. Para mí, ¿y por qué también es peligroso desde el punto de vista del mercado de valores? Porque esa compañía no, en mi opinión, muy personal, responsablemente digo que soy yo el que estoy opinando acá, me parece que la valoración de esa empresa es inflada. Infladísima. O sea, que inflada es poco. Y especialmente con lo que me están vendiendo a mí y lo que yo estaría dispuesto a invertir es en una compañía SpaceX que da ganancia. Si ves solamente el negocio de lanzamiento pero cuando le metes que el 90%, para tener esa valoración, el 90% va a venir de Grok. Sí, te das cuenta que en realidad el verdadero valor no tiene que ver con el lanzamiento, sino con los servicios. ¿Cuál es el market share de Grok? Menos del 3% del mercado. Sí. No, y ellos pusieron también Starlink, o sea, dentro del paquete está Starlink, Grok y la parte de los cohetes, pero lo que se ve en realidad es la portada, que es SpaceX, y uno dice va a conquistar Marte y todo eso. Pongo plata acá, pues esto es el futuro. Claro. Y en realidad es como medio, o sea, yo por eso nadie comparto ve un poco, letra chica. es como un poco de vende humo de lo que es en realidad, porque vos estás comprando otras cosas detrás, que es lo que sustenta eso. Starlink creo que te genera el 35%. Bueno, fenomenal. Ahora, ¿por qué digo también que es peligroso? Porque si eso se llega a caer, la expectativa y el mercado de valores, se va a traer OpenAI, se puede traer a Google, se puede traer a Anthropic, lo puede tirar a todos abajo. Lo puede tirar porque hasta que después vuelvan a tener credibilidad. Entonces es muy peligroso. Enrique, hablando de peligro, hace poquito el presidente de Argentina, Milei, habló de convertir a Argentina en una especie de hub de inteligencia artificial donde habría que sacarle cualquier tipo de regulación a las empresas como para que puedan avanzar. Y después te quiero llevar también a lo que es Próspera con Peter Thiel y demás. Pero digo, ¿tenés una visión sobre cuáles son los riesgos y los beneficios? ¿Argentina puede convertirse en una potencia mundial de inteligencia artificial? La respuesta es sí, y todos los países que quieran utilizar. Para mí, el boom de la inteligencia artificial está en el uso, no en la creación de inteligencia artificial. La creación de inteligencia artificial ya nació, ya se creó y ya está OpenAI, está Google, está Anthropic, está Grok, están los chinos, ¿okay? Está Mistral, que son los franceses, ya eso se creó. Ahora, el hub de excelencia está en cómo utilizamos la inteligencia artificial para elevar la educación de la gente, para elevar el nivel de competitividad de las empresas. Una de las cosas que yo siempre digo es, depende a quién tú le des. Yo escribí un artículo la semana pasada sobre el abucheo a la inteligencia artificial en las graduaciones de los Estados Unidos. Fue una cosa... Sí, que es algo muy normal. Ajá. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque lo que han vendido a las empresas es usan la inteligencia artificial para reemplazar a los seres humanos, usan la inteligencia artificial para que tengas una empresa con 2 personas, pero ahora puedes hacer un montón de cosas. Y eso no va a ocurrir, en mi opinión, también. Muy responsablemente digo, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque una empresa de una persona, que es lo que están diciendo, ahora vamos a tener una empresa de una persona que va a vender $1 billón. La respuesta es no, porque eso no es sostenible en el tiempo. Porque ¿quién reemplaza a esa persona? O sea, las empresas tienen que tener continuidad en el tiempo. Y si tú no entrenas líderes, o sea, la empresa se muere en la siguiente iteración. Entonces, pero esa ha sido la expectativa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro y le doy inteligencia artificial al jefe, ¿qué va a hacer el jefe? Voy a sustituir a todos mis empleados, todos mis subordinados los sustituyo. Que en mi opinión es la estrategia equivocada. ¿Cuál es la estrategia correcta en base a lo que estamos viendo? Le voy a dar inteligencia artificial a todos mis supervisados. Esas herramientas. Claro, Exacto. ¿para qué?
para hacerlos crecer, y ahora yo voy a hacer una compañía en Argentina, ¿okay?, que está a un nivel de competitividad 3, 4, 5 veces sobre la de Estados Unidos, sobre la de Europa, claro, sobre la que sea. Y entonces, al comenzar a tener esa estrategia de adopción, que es una estrategia de adopción sostenible en el tiempo, ¿okay?, ahí es donde Argentina se puede convertir, y cualquier empresa, en una compañía de sí, sacar ventaja, y sacar mucha ventaja. Muchísimo. O sea, lo que vos decís, Enrique, es que básicamente, y para que la gente lo entienda bien del otro lado, y dejemos, digo, con esta cosa de que hay mucho miedo, y es verdad que, digo, desde los medios se inserta, ¿no?, ese miedo. Lo que vos decís es que quien va a avanzar y quien va a ganar de alguna forma como esta batalla van a ser aquellas personas que, en vez de verla no solamente como un enemigo, además le incluyan esas herramientas para justamente ganar mucha más ventaja. Totalmente. Para potenciar mucho el trabajo. Hace como 3, 4 años yo comencé a decirle a todos mis clientes, tienen que tener una estrategia de inteligencia artificial. Hace ya un año comencé a ir a todos mis clientes y decirles, señores, me equivoqué, discúlpenme. ¿Okay? No hay que tener una estrategia de inteligencia artificial. Tienes que meter la inteligencia artificial en la estrategia de tu empresa. Y la analogía es, ¿alguien tiene una estrategia de Internet? No. La Internet está metida dentro de la estrategia de la empresa. Excelente, claro. ¿Okay? Y entonces aquí lo mismo, suena muy sutil ese cambio, sí, pero es clave. Pero es importantísimo. Y entonces, yo dije, y discúlpenme, o sea, tuve que ir a todos los clientes donde yo les presenté la estrategia y ayudarlos, y vamos a cambiar esto. Y ese cambio, que parece muy sutil, cuando comenzamos a trabajarlo con las empresas, comenzamos a obtener resultados muchísimo más, más palpables. Entonces, ¿cuál es yo le preguntaba a los CEOs de mis clientes, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es ser más competitivo. Pero para ser más competitivo, sí tengo que reducir costos. Sí, pero ese no es el objetivo de tu empresa, no es reducir costos. Va a ser la consecuencia. Claro, además, el reducir costos con la inteligencia artificial tiene un límite. Tú no puedes llegar a 0, porque si llegas a 0 no tienes empresa. Claro. ¿Okay? Entonces, bueno, vas a reducir 10, 20%, eres muy eficiente, pero después tienes que comenzar a utilizar la inteligencia artificial para crear valor, para diferenciarte. Exacto. Y para tener... Entonces, ahí es donde realmente vale ese crecimiento. Ahora, la parte regulatoria, que es donde viene en los países, sí hay que tener 2 cosas. En mi opinión, los países sí tienen que regular de cierta manera las tecnologías. ¿Okay? Porque si no, puede pasar exactamente lo mismo que pasó con las redes sociales, que ahora tenemos una epidemia psicológica de chicos con ansiedad. Bueno, no les tengo que explicar. Yo creo que ustedes han hablado muchísimo de eso. Entonces, tiene que haber algún tipo de regulación, pero no puede ser una regulación restrictiva que no puedas hacer nada. Siempre hay un equilibrio en las 2 cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos importantes para que yo regularía la parte de los deepfakes. Yo puedo agarrar... Ustedes me están grabando ahorita. Alguien ve este podcast, graba mi voz, tu voz, y con eso puede hacer lo que sea, y ve mi foto y arma hasta un video pornográfico, si quieren, con eso. Entonces, sí tiene que haber un tipo de regulación, no lo puedes liberar todo. ¿Okay? Yo soy bastante, obviamente, como tecnólogo, me gusta que estén libres, que nos permitan hacer cosas de tecnología, pero tienen que haber... En esa restricción, ¿a vos te parece bien que determinados países hayan tomado la decisión de que los chicos hasta los 16 años no puedan tener acceso a las redes sociales? Bueno, ahí yo tengo opiniones encontradas, depende del día que me preguntes, porque yo tengo dos hijas que ya están grandes, trabajan. De hecho, en mi casa todo el mundo trabaja en inteligencia artificial, y yo no soy un padre dominante, créeme. Fíjate, y te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con tecnología. Cuando venía en Estados Unidos estaba todo el empuje para liberar el uso de la marihuana. Sí. ¿Okay? Yo decía, oye, tiene sentido, que lo liberen, que lo controlen, que se regule. Claro, pero que lo liberen, pero que tenga cierta regulación. ¿Y qué ocurrió ahora? Ahora,
yo no fumo, no me gusta el olor de cigarrillo, pero ahora, o sea, nadie fuma, pero todo el mundo fuma, pero todo el mundo tiene un vape de marihuana por todos lados. Entonces, yo no me esperaba tanto eso, yo esperaba pues un nivel y comenzó ahora. La marihuana que te dan en los vapes es 2 o 3 veces más potente que que como era en los años 80, okay, que era totalmente diferente. Sí. Entonces, ¿por qué hago la analogía? Porque por un lado digo, oye, no debería, o sea, yo creo que no le puedes prohibir, pero por otro lado, estás creando, o sea, estás creando unos niveles de ansiedad increíble en los chicos. Y el otro punto para mí importante, que hay una epidemia de soledad en los chicos, que yo he visto canales de YouTube de muchachos enseñándole, miren cómo, no sé cómo se dice, cómo se levanta una chica. ¿Cómo invitas a salir a una chica? Sí. Un canal de YouTube que te enseña cómo tú decirle a una chica si quieres tener una cita contigo. ¿Qué significa eso? Que el nivel, obviamente, de soledad es... Entonces, y eso, para mí, obviamente, mucho que ver con la red. Entonces, dependiendo del día que me digas, yo te puedo decir, mira, sí estoy de acuerdo, pero como todo, a veces digo, no, pero no podemos llegar. Van a ver... O sea, no hay una respuesta correcta, en mi opinión, para eso, pero... Enrique, hay algo que dijiste que resulta obvio, pero cuando uno lo piensa me parece que es llamativo y es... Creo que todos estamos de acuerdo que las redes sociales han generado daño en los chicos por el uso por ahí intensivo, sin control, producto de cómo funcionan las redes, digamos, que esa búsqueda de que estemos todo el tiempo conectados. ¿Pensás que el daño que puede generar la inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación, pensando en un uso de chicos y adolescentes, puede ser igual o peor a lo que ha hecho las redes sociales? De hecho las redes sociales... utilizan algoritmos de inteligencia artificial para predecir y para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, y comienzas a entrar en un loop. O sea, ya la inteligencia artificial, o sea, es la culpable, entre comillas. O sea, no quiero ser no, pero duro, se entiende, pero exacto, es la tecnología que está por detrás de las redes sociales para ser adictiva. Ya está. ¿Cuántos chicos usan el chat como un psicólogo y cuántos han tenido muchos problemas por eso, no? Entonces, pero ahí hay un equilibrio en la cuestión. Me acuerdo que yo di una charla en México hace ya como 2 años, sobre el potencial que tenía esto, y entonces se me acerca una persona y me dice, oye, me interesa mucho esto para ver si podríamos tener unos psicólogos, pero virtuales. Sí. Chat. Entonces... Me pareció muy interesante la pregunta, porque la primera sería, no, pero es mejor que sea un ser humano, etc. Ya va. Pero para toda la gente que no tiene recursos económicos, claro, está bueno. No le das nada. O le vas a dar... Es así como que la discusión de que el trigo transgénico es dañino. Pero te estás muriendo de hambre. ¿Le vas a dar o no le vas a dar? Claro. Entonces, aquí viene el mismo punto. Entonces, y otra de las cosas es, yo he ido a veces a médicos que se han equivocado en los diagnósticos conmigo de una manera... que cuando yo después chequeo con Gemini o con el chat, me corrige y tiene un poco de más certeza. ¿Que se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, pero el ser humano se equivoca más. Entonces, tiene que haber un equilibrio. O sea, es una discusión muy difícil, es una discusión casi religiosa. Y nombras mucho la palabra equilibrio básicamente en todo, que me parece que por lo que venimos conversando, justamente es lo que nos viene faltando. Nos falta muchísimo. Nos viene faltando en este tema. Y criterio, mucho criterio. Yo me quedé con algo que dijiste hace un rato, que las empresas tienen que usar la inteligencia artificial para diferenciarse de otras, ¿no? Y me quedó resonando porque lo llevo como a la diaria, por ejemplo, lo que uno ve en las redes sociales. Vos decías que la inteligencia artificial son probabilidades porque es como si hubiera leído, no sé, todos los libros que existen. Entonces, al final, ¿no termina recomendando un poco siempre lo mismo y en vez de diferenciarse las empresas terminan siendo todas iguales? Porque, por ejemplo, en las redes yo me canso de ver que ahora todos los emprendedores publican el mismo tipo de contenido, la misma foto, el mismo copy, no sé cómo se llama lo que va abajo. Como que se nota mucho que está hecho por inteligencia artificial y que terminan siendo todos iguales. Entonces siento que dejamos un poco la creatividad de lado por confiar tanto en la inteligencia artificial y se pierde un poco esa diferenciación, eso que te hace único. Total. De hecho, yo pongo muchos ejemplos de que yo aprendo mucho de mis hijas. Entonces, yo estoy viendo un programa
yo veo mucho YouTube, yo no veo cable, nada, entonces yo voy buscando cosas. Y entonces mis hijas ven la televisión y dicen, papá, eso está generado por inteligencia artificial, bórralo o no lo veas. Wow. Ya hay un rechazo, ya comienza a haber un rechazo, cosa que a mí me parece positivo. ¿Por qué te digo? Porque como todo es un péndulo, ¿okay? Entonces, oye, es maravilloso la inteligencia artificial, me hace los gráficos, me hace todo. Ahorita, yo cuando escribo un artículo, casi que al final digo, pongo errores hasta ortográficos. A propósito, ¿okay? claro. Para agarrar y decir, miren señores, lo escribí yo. Claro. ¿Okay? O investigué, sí, utilicé un chat para investigar, para traer, para hacer un deep research, pero lo terminé escribiendo yo, es mío, o sea, se lo juro. Sí. ¿Okay? De hecho, yo en todos los géneros, yo escribo como que el resumen del año para toda la empresa, ¿no? para toda la gente. Y desde que salió ChatGPT y todas las cosas, después de que terminé de escribir, digo, señores, esto fue escrito por mí, no utilicé ninguna herramienta de inteligencia artificial. O sea, a diferencia de lo que ahora aparece, que viste que aparece, esto fue hecho, vos haces todo lo contrario. Sí. Porque es que tú lo acabas de decir, María, ahora la gente está comenzando a valorar más totalmente lo real, lo natural, lo que tiene una equivocación. De hecho, nosotros tuvimos acá, ¿se acuerdan cuando vino Leo Piccioli, que él decía, un genio en el mundo, además más que nada de LinkedIn, que recibe cientos y cientos y cientos de mensajes, y él decía que una de las cosas que descartaba por completo era cuando ya le llegaba el mensaje, intentando de repente, ¿viste? Claro, todo perfecto, dice, ya lo descarto, porque ni siquiera esa persona tuvo la intención ni el interés de crear algo con sus propias palabras para poder llamar mi atención, por lo menos. Yo soy muy usuaria de YouTube también. Uso más YouTube que Instagram, que todo. Estoy todo el día en YouTube. Y bueno, todo el día no, pero cada vez que tengo un rato, miro YouTube. Y sigo a muchos creadores de contenido y hay uno que lo sigo hace años y él dice, me escribe gente diciéndome, acusándome de que los guiones, o sea, de que lo que digo está hecho por inteligencia artificial y tengo un guionista, dice. Y es verdad, yo lo sigo hace años y siempre tuvo el mismo estilo, ¿viste? Pero como eso de que ya desconfiamos de todo también. Sí, yo creo que también esto nos va a llevar a valorar mucho lo real. O sea, también esto de que todo ahora se puede imitar y entonces nos pasa mucho, nosotros una marca de ropa, y las experiencias están girando a la experiencia real, el desfile con modelos reales, la presencialidad, y lo ves a través de redes sociales y querés estar ahí. Entonces es como que se empieza a valorar, nos fuimos de un extremo donde era todo artificial a de repente a volver a lo tangible. Sí. Y para mí eso es... Yo soy muy optimista siempre. Cuando veo cosas, mira, se está yendo todo a todo es artificial, todos son los mismos gráficos, me mandan, las presentaciones son todas igualitas. Yo agarro y digo, ok, esto es bueno. Pero entonces me pregunta, ¿pero por qué es bueno? Porque va a haber una reacción contra eso para regresar otra vez a poder hablar, a poder explicar. Ahora, otra de las cosas importantes que me dicen, bueno, pero es que ahora con inteligencia artificial ya la gente no piensa. No, cuando yo... Obviamente tengo la edad para decir, yo viví ustedes no, pero yo viví el pase de los mainframes a los PCs. ¿Okay? Y después viví de los PCs a la internet. ¿Okay? Y después del internet a las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene lo del internet, cuando estaban en los PCs pasamos a la era de la información. Y después cuando pasamos a la internet, que estaba todavía en la era del conocimiento. Entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora que tenemos inteligencia artificial, a qué era estamos pasando? Y estamos pasando a la era del entendimiento, porque el conocimiento está ahí, pero nadie lo entiende. Claro. ¿Okay? Estábamos en la época del internet, tú busca en Google lo que tú quieras, vas a tener el conocimiento, pero ¿lo entendiste? Claro. No. ¿Y cómo sé que no lo entendiste? Hay los tierraplanistas. ¿Okay? Sí. O sea, entonces pues obviamente, ahorita estamos pasando con la inteligencia artificial, ¿okay? De la era del conocimiento a la era del entendimiento. Y ahí viene, para mí, un movimiento muy socrático. Por ejemplo, si a mí me gusta dar clases y vuelvo otra vez a dar clases en la universidad, yo agarraría y diría, señores, utilicen herramientas de inteligencia artificial para hacer estos trabajos. Y vienen para acá. Entonces, pero después que vienes para acá, ok, ahora párate aquí y explícame. Claro. ¿Qué fue lo que te generó? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué? Y comienzas básicamente a obligarlos a que el pensamiento crítico que dicen que va a El valor no es escribir el ensayo, el valor es entenderlo.
uno aprende en la práctica, Claro, ¿no? Cuando obvio. lleva las cosas a la práctica. Y si vos te quedás en la computadora con un chat o lo que sea que te dice cómo son las cosas, no es lo mismo que pasarlo por el cuerpo, por la experiencia. Yo creo que, o sea, es un punto de vista, creo que va a traer mucha optimización, comodidad para el ser humano Claro. y como todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero es como el que se resiste. También Totalmente. no es inteligente, No, creo. para nada. O No. sea, Totalmente. creo que hay que entender que todos tenemos que sumarnos. Es un cambio de era, como sucede con internet y demás. Y el mensaje creo más importante para los que nos escuchan y demás es que no se resistan, empiecen a entender que es algo que vino para quedarse y a aprender. No sé Y qué hay pensás que vos, Andy. entenderlo. Ok. Lo importante es entenderlo. Igual también lo que Enrique. sucede es que... Ay, perdón. No, está bien. Que avanza muy rápido. Yo hice un curso de inteligencia artificial por mi trabajo hace 1 año y medio y ya siento que no sé nada. 1810. O sea, te juro que en ese momento me creía re capa, viste, a todos le daba consejos, tenés que hacer un prompt, hacer esto. Hoy no tengo, soy la nada misma, ¿viste? No tengo idea. Entonces es muy rápido como avanza también. A veces no sé cómo uno lo puede llevar tanto al trabajo como a lo personal para no quedarse atrás o no quedarse afuera de esa movida. Bueno, Hay que estar todo el tiempo. uno de los grandes retos que nosotros como empresa tenemos, recuerda que ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ayudamos a las empresas a adoptar tecnologías disruptivas. Inteligencia artificial obviamente lo es. Yo dedico entre 1 hora y 1 hora y media todos los días a leer y entender qué está pasando, porque es tan rápido Claro. los avances. Porque al principio me pasaba, me preparaba el fin de semana, leía, entonces iba a visitar clientes y los clientes agarraban y me decían, mira, ¿y entendiste esto? ¿Viste qué pasó con este? Ya lanzaron Mito, ya Anthropic Dios lanzó mío. Mito. ¿Qué opinas tú de eso? Tenés que saber, claro. Dame tiempo para leer, ¿no? Claro. O sea, entonces, lo que tú dices pero... Y eso también crea ansiedad, entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Calma, vamos a ver, ok, paso a paso. Las empresas todavía no están listas como una organización para adoptar lo que salió ayer. Están listas para adoptar de repente lo que salió hace 3 meses. Claro. ¿Ok? Por la velocidad que va y a veces hasta 1 año antes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso e ir paso a paso, pero por eso es que lo que digo es, ya va, ¿cuál es la estrategia de tu empresa? La estrategia de tu empresa es, no sé, quiero ser la compañía de corretaje de seguros, boutique exclusiva para el mercado X en Buenos Aires. Ok, ese es tu objetivo. Vamos a definir la estrategia y vamos a ver qué tecnología cuadra para ti y cómo la podemos utilizar para que tú puedas trabajar con eso. Pero tengo que entender tu estrategia como empresa. Olvídate de la tecnología. La tecnología nació para servirnos a nosotros, no nosotros a la tecnología. Claro. Y lo que está pasando ahorita es al revés. Exactamente. Enrique, para ir cerrando, contanos cuál es hoy actualmente tu vínculo con Google, es decir, bueno, con tu empresa, y cómo lograron desarrollar ese vínculo. Mira, en el año 2006 yo creo eSource Capital. Y era Ok. como te digo, era una empresa financiera para adoptar tecnología, para financiar tecnología. Y tuvimos un cliente en el Caribe que nos dice, mira, yo quiero reemplazar esta infraestructura de correos electrónicos y necesito que me ayudes a financiarla. Entonces cuando comenzamos a trabajar vimos que alguien me dice, mira, Google tiene el Gmail, pero le puedes poner tu dominio. En el año 2006, muy interesante. Entonces comencé a preguntar, en esa época tú quieres ver una empresa, tú vas al dominio de la empresa.com y ves, pero cuando tú ponías google.com, ¿qué te aparecía? El buscador y ¿cómo consigo a alguien que trabaje en Google? Entonces a través de varios amigos, un amigo venezolano casado con Argentina me dice, está esta persona en Buenos Aires, que es un americano de Google, me ponen en contacto con él, vengo para acá, firmamos, bueno, el cuento corto largo, firmamos y a partir de ahí comenzamos nosotros a trabajar con Google y comenzamos a hacer las primeras implementaciones y yo digo, oye, aquí esto está interesante, aquí hay algo. Entonces me voy a mi vecino de oficina y le digo, ¿quién te maneja tu correo? Bueno, no, tengo aquí Microsoft Exchange. ¿Y no te gustaría que Google ¿Y cuánto cuesta? Entonces, en esa época costaba $50 al año por cada correo electrónico de Google. Obviamente no tenía todas las funcionalidades que tiene ahora. Entonces, no, sí me interesa. Entonces ahí comienzo a decir yo, oye, aquí hay algo. Entonces comienzo a tocar puertas y comenzamos a vender. Y entonces después, en el 2009, sale el programa de partners de Google y Google me invita a ser partner. Y le digo, no, ya no quiero ser partner porque yo soy financiero, yo no soy de tecnología. Y entonces, hasta que al final, pues,
firmé. Te convenció Google. No pudo decir que no. No pude decir, firmé y dije, bueno, y vamos a ver qué pasa. Y comenzamos a crecer. Entonces me dicen, bueno, ¿qué región quieres? ¿Qué países quieres para ser partner? Entonces, como yo tenía experiencia, antes yo trabajé en Motorola muchos años, tenía experiencia en Centroamérica y Caribe, dame Centroamérica y Caribe. Pero puedes pedir México, puedes pedir Argentina, puedes decir... No pidas tampoco. ¿Ok? No, déjame Centroamérica y Caribe nada más. ¿Ok? Pero, bueno, está bien, pero y después me preguntan, ¿por qué? Digo, mira, porque en México van a haber 80 compañías que van a firmarte eso. Claro. En Argentina, otras 80. En Brasil, 1000. ¿Okay? Pero en Centroamérica y Caribe Voy a estar yo. voy a estar yo. ¿Okay? Y comenzamos. Y entonces comienzo a trabajar con ellos en Centroamérica y Caribe. Y total que en Centroamérica y Caribe nosotros nos convertimos en el partner más grande o que más cuentas manejaba, gerenciadas en toda Latinoamérica. Más que incluso el partner más grande de México era más pequeño que nosotros de Centroamérica y Caribe. Wow. Pero ¿cuál es la desventaja y la ventaja y lo que nos dio a nosotros una ventaja competitiva de Centroamérica y Caribe? Que son muchos países. Entonces nos obligó a nosotros a ir a abrir una empresa en cada país. Teníamos un cliente en Costa Rica. Bueno, pero te voy a facturar de Estados Unidos. No, pero tienes que crear. Entonces yo agarraba el avión, iba, abogados, Claro. contadores, creamos compañías en eSource Costa Rica, eSource Panamá, eSource México, eSource El Salvador y así. Y hoy en día tenemos eSource en todos los países, menos en Latinoamérica, menos en Brasil, ¿no? Todo habla hispana. Y entonces, a raíz de eso, comenzamos a vender, a seguir vendiendo los productos de Google. ¿Y qué ocurrió? Como en el año 2010, 2011 eran los early adopters de esto, nosotros lo que hicimos de manera, yo diría, hasta un golpe de suerte, fue descremar el mercado. Porque si tú te dedicabas a un solo país, agarrabas a los early adopters, pero eran poquitos. Y entonces no tenía suficiente masa crítica para hacer un negocio. Pero como nosotros teníamos todos los países, agarramos los early adopters de todos los países. Entonces tuvimos una masa crítica muy grande. Y nos permitió crecer. Y nos convertimos hoy en día, yo creo que... me atrevería a decir que en Latinoamérica somos el partner que más cuentas de Google Workspace tiene. Increíble. Ahora, Enrique, para Casi- que la gente entienda una cosita, pero me parece muy, muy gráfico. O sea, es como que te den la licencia para vender Coca-Cola y sos el único que vende Coca-Cola en un país. O sea, estoy pensando en, digamos, la escalabilidad Ok. del negocio. No teníamos ningún tipo de exclusividad. O sea, Ok. cero exclusividad, porque aquí no hay exclusividad. Pero era una especie de exclusividad de facto, porque cuando nosotros comenzamos, había un empleado de Google de Enterprise en toda Latinoamérica. Entonces, cuando yo iba a las empresas, yo me presenté, mira, de eSource Capital, nosotros somos partner de Google. Llegó el chico de Google, El atiéndanlo. apellido ese valía oro. Claro, entonces eso obviamente nos ayudó y nosotros, o sea, cuando Google, ya obviamente Google tiene una infraestructura de gente, unos equipos de Claro. ventas fenomenales, pero cuando nosotros comenzamos, eran 2, 3. ¿Se puede saber algún detallito? O sea, ¿cómo se armó? Sé que debe ser un contrato larguísimo, pero digo muy cortito. ¿Qué era comisión? ¿Vos te llevabas una comisión de lo que se vendía ahí? Te dejo pensarlo y ahora se lo comentás, ¿sabes por qué? Porque otra cosa que vale oro es uno de nuestros auspiciantes acá en Emprendedores Argentinos, que nos encanta trabajar con marcas que tienen historia, y Wolf lleva más de 100 años en el mercado y hoy sigue estando presente en mesas de restaurantes, hoteles y también en hogares. Si quieren ver sus productos pueden pasar por su local en Vuelta de Obligado 1980 en Belgrano o entrar a www.wolf.com.ar. Hacen envíos a todo el país, tienen cuotas sin interés y siempre hay oportunidades con descuentos en distintos productos. Ahora te dejo que le contestes. hermano. Buenísimo. Mira, interesantísimo, porque los contratos, y yo creo que Google fue uno de los primeros que comenzó a definir ese modelo. En los contratos de partners, en el caso de Google, no es que te dan una comisión, sino que originalmente tú ibas, a ti te daban un precio, ¿ok? Y tú, ese precio, o sea, el precio era fijo, ¿te acuerdas que te dije $50 Sí. del primero? Entonces a nosotros nos daban un porcentaje, tú vas a tener un porcentaje de descuento. Porque no es una comisión, nos daban un porcentaje de descuento y ese porcentaje de descuento nosotros podíamos mantenerlo, bajarlo, hacerlo o subirlo, dependiendo de cada país. Entonces comenzamos a venderlo, pero el contrato con el cliente era con nosotros, ¿ok? O sea, el cliente era, o sea, nosotros éramos que le dábamos servicio y como éramos autorizados por Google, tenían el contrato de servicio de Google por atrás, pero el contrato de compra-venta era con nosotros, con eSource en este caso. Entonces, eso como ocurrió, después comenzaron a copiarlo, pues obviamente otros modelos, Amazon también lo copió y o sea, comenzaron a redefinir el modelo.
¿A qué nos trae eso después? Nosotros tenemos que ir evolucionando en muchas cosas. Como teníamos oficinas o empresas en todos los países, nosotros no teníamos todas las capacidades. A veces nos pedían unos clientes, mira, yo tengo que integrar esto con, qué sé yo, con un ERP que no conocíamos. Y entonces, mira, hay una pequeña empresa en Argentina que sabe desarrollar eso y lo sabe integrar con Google. Sí, pero el cliente está en Guatemala. Y entonces digo, perfecto, pero vamos a traernos a esa empresa argentina que yo puedo facturar en Guatemala y yo le pago después en Argentina. No hay ningún problema. Y entonces comenzamos a trabajar en eso hace como probablemente 8 años. ¿Okay? Y hace como 3 años creamos el servicio que se llama Also There, como también ahí, que es subsidiaria on demand, básicamente para empresas. Por ejemplo, nos está pasando mucha empresa argentina, la calidad de los servicios que dan es muy alta y nosotros comenzamos a conseguir clientes en otros países, pero le digo, tú véndele, ¿okay?, a ese cliente en Guatemala o en Colombia y tú no tienes empresa ahí para facturar, no te preocupes. Yo facturo por ti, soy una subsidiaria, tu subsidiaria on demand. Y eso comenzó a crecer y ahorita se ha convertido en nuestra segunda línea de negocios, que ya no es venta de tecnología como tal, sino por accidente o por carambola, como lo quieras llamar, comenzamos ahora a habilitar a empresas de un país a hacer en 48 horas global latinoamericana. Wow. ¿Okay? Y entonces comienza a... Entonces, bueno, por ahí vamos y bueno, aquí podemos... trabajar. Y ahí, otra vez, soy venezolano, hablo muchísimo, así que, pero lo importante acá, yo creo que la evolución de todas las cosas. Uno, la inteligencia artificial nos trajo a nosotros como empresa a la nube, a ayudar a la gente en la nube. Ahora estamos ayudando y ahora estamos ayudando a otras empresas. ¿Okay? De hecho, las reuniones que tengo mañana, la gran mayoría de las reuniones son empresas argentinas que con Also There estamos llevándolas a otros países para que puedan vender sin tener que hacer gastos de tener empresas en otros países. Bueno, es la parte de la evolución. Enrique, es súper interesante todo lo que nos has contado, es increíble también y nos enorgullece la verdad que mucho a los argentinos escuchar que estamos bien parados en el mundo. Bastante bien. Así que gracias primero por venir a Emprendedores Argentinos. Tenemos un regalo para vos de parte de la gente de Wolf, por supuesto. Mira, que nos acompaña. No sé si vas a poder en el avión llevártelo, pero bueno, claro, si te gusta tomar vino para que puedas compartir, por supuesto, por todos los éxitos que están teniendo. Muchísimas gracias y para mí un honor que ustedes hayan hecho espacio para tenerme aquí y bueno, a sus órdenes, cada vez que bueno, cuando vayan a Miami o nos encontremos en algún lado, a sus órdenes y tendrán... Mira, no solo vamos a ir, sino que queremos, mira, te aprovechamos que te tenemos en este episodio para también agradecerle, por supuesto, a la gente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy contentos de contarles a todos del otro lado que nos han declarado como programa de interés cultural. Así que un fuerte aplauso también para Emprendedores Argentinos. ¡Bravo! Estamos demasiado contentos. Nos vamos a festejar a Miami. Nos vamos a festejar a Miami. Bienvenidos. Y ahora le vamos a estar mangueando también a la gente de Wolf regalitos para nosotros. Maravilloso. Muchísimas gracias. A usted, un placer estar con ustedes acá. Muchas gracias por venir a Emprendedores Argentinos. Un aplauso para vos. Gracias.